Y la segunda cosa, voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, muy bien. Conforme. Ok. Eh, entonces yo pediría que se apaguen los micrófonos. Bien, entonces vamos a hablar de anticipar el futuro con la ayuda de Leonardo Polo. Anticipar el futuro no significa aquí, o sea, en lo que yo voy a explicar, ser profeta temático, es decir, adivinar cuáles serán los productos, los mercados o los modelos de negocios que tendrán éxito dentro de X años. En la modernidad se ha aplicado una dualidad que no es real, sino científica. Un modelo de negocios como miembro superior y el empresario como miembro inferior. Esto ha llevado a la lógica de que el empresario tiene que aplicar el modelo para actuar correctamente. En la tercera era, la ciencia pierde su rol de guía, esto lo vamos a ver, y se invierte la dualidad. Y aparece una dualidad que yo llamo antropológica, donde el empresario es miembro superior y tiene que crecer, que aprender a crecer. Para convertirse él en un modelo, tiene que ser un empresario modelo y poder dar sentido a su propio modelo de negocios, ¿no? Personal, corporativo. Bien, entonces anticipar el futuro significa antes que nada pasar de la dualidad científica a la dualidad antropológica, antes de que sea demasiado tarde. Como se verá, los grandes errores estratégicos en el siglo XX han tenido que ver con esta incapacidad de crecer personalmente. De ahí los dos consejos centrales para hoy. Tomarse en serio el cambio de era, enseñar a crecer con la ayuda de Leonardo Polo. Bien, en estas breves consideraciones no quiero centrarme en lo que la empresa debería ser, pero que no es, el presente limitado, sino indicar un sentido que podría motivar a los empresarios a crecer personalmente para crecer como empresa, porque no recibirán teorías, sino que podrán aprender cómo anticipar el futuro gracias a la antropología de Leonardo Polo y generar valor añadido. Para ello necesitamos un futuro, y este futuro lo tenemos, que es la tercera era de la historia. Necesitamos un sentido, y ese sentido lo tenemos, que es la antropología de Polo. Necesitamos un presente, y tenemos presente. Hay empresarios, está el PAD, las revistas, hay revistas científicas, no hay investigadores. Estamos nosotros, el grupo de empresa poliana. Necesitamos un servicio, ¿no? El curso de empresa poliana que se podría construir, ¿no? Y un resultado. El resultado consistiría en entrar en la tercera era, en anticipar el futuro, en generar innovación y sobre todo creatividad y distinguir entre Homo sapiens y máquinas hábiles. Y todo esto coincide bastante con los retos de la empresa que Ferni nos puso delante en la sesión 14. Me limitaré a un esbozo introductorio de los dos primeros temas, en la tercera era de la historia y de qué modo Polo anticipa el futuro.
Si consigo exponerlo de modo interesante, siempre se podrá trabajar para implementar. La Escuela de Negocios de St. Gallen puede enseñarnos hoy algo importante. ¿Por qué la antropología trascendental podría ser relevante para los empresarios del siglo XXI? Como es un tema que podría llevarnos muy lejos, me limitaré a dos consideraciones preliminares. El Business Model Navigator presenta aporías que se pueden detectar con la ayuda de la antropología trascendental. Pero también presenta suficientes argumentos para mostrar que es posible establecer un método poliano que permita crecer ante los retos que supone el alba de la tercera era. Bien, no basta con nuevos productos, esto es lo que dicen los de St. Gallen, ¿no? ¿Por qué empresas importantes, conocidas desde hace años, por sus productos innovadores, pierden de repente su ventaja competitiva y desaparecen del panorama empresarial? O lo diría que se desfuturizan, ¿no? Pues Kodak, por ejemplo, previó en el 1999 que en los 10 años siguientes, el 95% del mercado continuaría a utilizar cámaras analógicas, mientras que las digitales serían solo el 5%. En el 2009 la realidad fue que el 5% utilizaba cámaras analógicas. En cambio, las cámaras digitales eran el 95%. Este error de juicio fue tan grave e impactante que ya fue demasiado tarde cuando Kodak quiso cambiar la lógica corporativa. Entre 1988 y 2008, Kodak redujo el número de sus empleados en más de un 80%. En el 2012, Kodak se declaró en quiebra. Y la respuesta que dan estos investigadores parece sencilla y dolorosa. Kodak no ha sabido adaptar al entorno su modelo de negocio. Y entonces la pregunta, ¿bastan los nuevos modelos? Bien, la frase "no hay necesidad de reinventar la rueda" describe el hecho de que, mirándolo bien, solo unos pocos fenómenos son realmente nuevos. No, esto lo dicen los investigadores de St. Gallen porque ellos tienen la idea de que prácticamente toda la innovación no es creativa. A menudo las innovaciones son ligeras variaciones de algo que ha existido en otros lugares, en otras industrias. Entonces han estudiado cientos de innovadores modelos de negocio y llegan a la conclusión de que cerca del 90% resultaron ser combinaciones de conceptos ya existentes. Y acaban identificando 55 patterns que forman el núcleo de esos modelos de negocio. Y concluyen, la competencia en el futuro tendrá lugar entre modelos de negocio y no solo entre productos y tecnologías. El futuro al que se refiere la escuela de St. Gallen es el de la era del cambio. Y yo me pregunto si esto es así. ¿Es suficiente una era del cambio entendida como la siguiente revolución industrial o informática, la cuarta, la quinta, la siguiente? En una era del cambio el futuro es el mismo, solo que cambia más rápidamente. Pero si el futuro no fuese el que conocemos, porque lo que va a pasar, lo que está pasando, aunque no nos demos cuenta, es que no hay una era del cambio, sino un cambio de era. La tercera era de la historia está empezando.
El cambio de era refleja una novedad cognoscitiva radical, con consecuencias esenciales. Es más que una innovación, es una creatividad radical. Permea todos los ámbitos humanos. Tiene que ver con la ampliación de la articulación del lenguaje. Aquí vemos una tableta cuneiforme. Entonces, con la escritura se pasa de la articulación sencilla, ¿no?, de sonidos a frases o de pintura a mensaje, a la doble articulación. Se descubren las letras, ¿no?, que se llaman unilaterales, y con esas se construyen palabras, y las palabras, con las palabras, frases, ¿no?, como lenguaje escrito. Por ejemplo, aquí tenemos Ptolomeo en egipcio, ¿no? Por eso la pintura rupestre no es suficiente como escritura, porque le falta la doble articulación. El cambio de era, en el caso que conocemos, que fue el pasaje de la prehistoria a la historia, ¿no?, aparece el analfabetismo, que es la primera manifestación, y que provoca el aislamiento cultural de todos aquellos que no consiguen cambiar de era. Por eso hoy en día es fundamental en los colegios que los chicos cuanto antes aprendan a leer y a escribir. Entonces pasamos de la prehistoria a la historia, y yo aquí quiero hablar de dualidad. O sea, no voy a hablar, lo presento, ¿no?, diciendo que el concepto de dualidad es muy importante, ¿no?, para entender la relación entre la comunicación escrita y la comunicación sensible. Y este concepto de dualidad yo lo he aprendido de Polo. La historia es, pues, una dualidad. Y el cambio es un cambio de era. El producto más importante que modifica radicalmente las posibilidades factivas y culturales es el documento. El documento permite documentar, y eso ya es un progreso esencial, porque amplía la capacidad de presenciar. Y claro, la capacidad de presenciar, aquí tenemos presencia y límite mental, ¿no? Aquí reaparece Polo, con la consiguiente explosión cultural. Tenemos una evolución, y como hemos escrito o documentado, porque a veces no es solo escribir, sino documentar las cosas, nace el deseo de conservación y aparecen los museos. Lo que está sucediendo ahora es que aparece otro tipo de comunicación, ¿no?, que se dualiza con la historia. Y esto es la tercera era. Se amplía la articulación del lenguaje. Aparece una tercera articulación, que es el sistema digital, y una cuarta articulación, que es la señal digital. El sistema digital no expresa cualquier letra como combinación numérica de 1 y 0 según el código que se use, y ya no solo letras, sino también sonido y colores, ¿no? Por ejemplo, si cogemos la letra P mayúscula en el código ASCII, llegamos a 01010000. Hoy en día utilizamos un código más complejo, que es el Unicode. Y la señal digital permite 2 estados de la corriente que se puede regenerar y se puede enviar por el aire, por ondas, ¿no? Con lo cual tiene eso consecuencias enormes, ¿no? Los 2 estados, pues, son 1 y 0, y se hace corresponder este 0 y 1 con la señal, ¿no?, que tiene 2 tipos de voltajes fundamentales. Y luego la regeneración, ¿no?, porque hay ruido de fondo en la transmisión, con lo cual no tenemos 1 y 0 perfectos. Pero como la distinción entre 1 y 0 es muy grande, aunque sea 0,8 o 0,2, si es 0,8 se reconvierte en 1, y si es 0,2
se reconvierte en 0. Y entonces, con el tiempo, o sea, en los momentos de regeneración se puede reconstruir la señal en su estado original. Y con estos instrumentos, la pregunta que ahora nos ponemos es ¿en qué tercera era nos estamos metiendo? ¿Qué significa esta ampliación del lenguaje, ¿no? Por un lado, la unificación de los sentidos superiores, ¿no? Los colores y los sonidos acaban siendo codificados digitalmente con una calidad superior a la que puede conseguir el hombre, por lo cual se puede falsificar la identidad sin pérdida de calidad. Es decir, yo puedo hacer imágenes, palabras, vídeos y tal, de personas que conocemos y que dicen y hacen lo que no han dicho y hecho. Lo que se ve en la pantalla es una nueva realidad digital, pero no es realidad presencial. Incluso nuestra reunión Zoom es una realidad digital, pero no es presencial. Esto significa, esto es uno de los temas de la alfabetización que necesita la nueva era, ¿no? Hay que acostumbrarse, hay que aprender a vivir con estas situaciones. Es decir, que no hay que creer todo lo que se ve en una pantalla, hay que tener un cierto sentido crítico, ¿no? Y esto a mucha gente hoy le crea un poco de aprensión o mucha. Entonces se pasa del lugar al ámbito y hay una globalización. Y además se virtualiza. Es decir, que se puede llegar a crear negocios que son solo digitales, pero como la inteligencia es potencialmente infinita, esos negocios pueden ser potencialmente infinitos. Y entonces se abre toda una dimensión de la economía que todavía ni siquiera podemos imaginar. Y también entra en competencia el Homo habilis, ¿no? el ejecutor, con las máquinas, porque el lenguaje digital, la comunicación digital, no es solo para documentar, sino que también puede realizar, es decir, tiene carácter activo dentro de un sistema informático y puede llegar a actuar. La activación inteligente. Las máquinas poseen inteligencia, ¿no? Pueden ser hábiles. Por eso entran en competencia con los ejecutores hábiles. Pero no son inteligentes, o sea, no son sapiens. Yo he preguntado al chat GPT, me gustaría saber lo que Leonardo Polo entiende por límite mental. Y me responde, si bien no tengo acceso directo a las obras específicas de Polo, ni puedo conocer su interpretación precisa del concepto de límite mental, puedo ofrecerte una explicación general basada en la comprensión común del término. En cierto momento aparece esta expresión en resumen. Y luego la conclusión. Es un tema que ha sido abordado por diversos filósofos y científicos de la mente. Aunque la interpretación específica de Leonardo Polo sobre este concepto requeriría una consulta directa de sus obras. Bien, esta es la estrategia de los modelos lingüísticos más avanzados, ¿no? Recoger muchas frases completas correctas, establecer probabilidades sobre emparejamientos de palabras en frases, porque los lenguajes informáticos son context free, mientras que los lenguajes humanos tienen contexto. Simular un contexto es algo muy complejo, pero se pueden obtener buenos resultados con ordenadores muy potentes. Luego se añaden reglas lingüísticas y la estructura de la exposición, ¿no? Esa palabra que aparece en resumen, ¿no? Ya se ve que en el modelo actual de ChatGPT, allí hay como que al final hace un resumen. Y luego se entrena con ejemplos, ¿no? Y ChatGPT está siendo entrenado a defenderse, ¿no? O sea, vemos que la respuesta que da a mi pregunta es prudente, porque seguramente ha recibido muchas preguntas
con la idea de que ChatGPT caiga en la trampa, ¿no? Bien, la respuesta es muy interesante. Se ve que ha aprendido respecto de intentos anteriores, en mi caso no se ha mejorado, pero si hago un reset de la conversación, muchos progresos se pierden. ¿Por qué? Porque no se entera de lo que va aprendiendo. Acumula datos, pero no adquiere saber. Sin embargo, es un instrumento tan potente que lo podríamos polianizar si lo entrenáramos. Bien, la idea más central es que se intenta simular el pensar humano con la ayuda de la potencia de cálculo. No, Deep Blue, que ganó el contra Kasparov jugando ajedrez, tiene o tenía la potencia de 11,38 gigaflops. Es decir, es capaz de hacer 1138 millones de sumas reales al segundo sin equivocarse. Pues bien, este año en América han hecho un cómputer un poco mejor, que es el Frontier, el más potente del mundo, que tiene la potencia de 1,6 exaflops. Es decir, que es más o menos 140, 141 millones de veces más potente que Deep Blue, sin equivocarse. Bien, los materialistas, muchos neurólogos y exponentes importantes de la inteligencia artificial, piensan que el espíritu humano no es más que un cerebro superveloz. Bueno, Juan Ferseyes dice que cuando en una frase aparece el no es más que, ya ahí hay señal de reduccionismo, y aquí se ve clarísimamente que es reduccionismo. Finalmente estaríamos en condiciones, dicen ellos, de crear inteligencia artificial. Pero Polo dice no, hay que distinguir un proceso de una operación vital y de la coexistencia. Las inteligencias artificiales son procesos, también muchas actividades humanas lo son. Sin embargo, el conocer no, y tampoco el ser humano. Los materialistas no saben que la causa material provoca un retraso mínimo, impidiendo la simultaneidad, conocer conocido. Es decir, que por muy rápido que sea un cómputer, no podrá llegar a conocer como conoce el hombre. Dispositivo postmilénico. Es decir, que claro, las dos articulaciones del lenguaje que se han introducido no pueden, el hombre no las puede gestionar así con la vista como hacía con la escritura. Necesita un dispositivo que sea un sistema digital, por lo cual lo necesita. Es decir, que hoy no hay nadie que yo conozca en el mundo occidental que no tenga un móvil. Y hace falta aprender, ¿no? Y no solo a leer, no solo a escribir y no solo a cargar una aplicación o poner un password, una contraseña y todas estas cosas que estamos aprendiendo o hacer una reunión Zoom, sino que dentro de poco será necesario programar si uno quiere crear su propio negocio. Si hacemos un análisis SWOT, tenemos que estamos todavía en la segunda era, con lo cual lo que yo estoy diciendo queda frenado en gran parte, ¿no? Porque todavía tenemos mucha inercia de segunda era, es decir, que yo aparezco aquí como muy anticipado. Y además, como no hay mucha experiencia de la tercera era, el miedo o los intentos primeros que se hacen tienen que ver con el control de la humanidad o de la gente o del grupo. Pues, esto, ¿no? Pero también tenemos un punto de fuerza, es decir, que si los hombres aprenden, o sea, se cambian de era, el sapiens del hombre podrá dominar sobre el lastre de la segunda era y ese ser libertad que es podrá dominar sobre el control, pero no será ni fácil, ni automático, ni enseguida. Bien, con
en la tercera era se crean nuevos tipos de realidad, ¿no? Ya no existe solo la realidad extramental, sino que además aparece la realidad virtual y la realidad aumentada. La humanidad se configura como ámbito y por eso se nos está quedando pequeña. Y por la comunicación a través del cerebro con sistemas digitales, que es cada vez más refinada, más perfecta, se pueden superar los límites de la persona y de la ciencia experimental, ¿no? Se pueden enviar máquinas allí donde el hombre no puede llegar. Por ejemplo, en ciertos planetas como Júpiter o Saturno, donde el hombre no podrá llegar nunca en estado natural. Bien, y la formación profesional avanzada, ¿no? Aparecen los simuladores, ¿no? Que para mí es la ampliación del método del caso. Y habrá que ir pensando en simuladores, ¿no? Si queremos anticipar el futuro. Con la ayuda de Leonardo Polo. Entonces, presentar este apartado de modo adecuado exigiría tener desarrollado un máster en empresa poliana. Aquí se tratará, en cambio, de dar algunas pinceladas que justifiquen de algún modo la tesis, según la cual Leonardo Polo podría convertirse en un formador empresarial cara a la tercera era de la historia. Bien, en la segunda era, la realidad es lo obvio, son los hechos. Polo dice que conviene pensar en eso. El espacio es isotópico y en la tercera época, como ya hemos empezado a ver, la espacialidad es un ámbito. El tiempo es isocrónico en la segunda era, la libertad no se desfuturiza en la tercera era. Las coordenadas, pues, son espaciotemporales. En cambio, en la tercera era se puede abrir un ámbito de libertad. Es como si tuviéramos en la segunda era una superficie, ¿no? El límite mental que se amplía a un volumen, ¿no? Porque el hombre es un ser que tiene límite mental como punto de partida, pero del que se desaferra y que vuelve a él, ¿no? Imaginémonos una recta en una superficie y de repente esa superficie se convierte en un volumen. Entonces esa recta puede adquirir grados de libertad. Entonces la innovación puede ser también creatividad. En la segunda era, como dice Polo, en presente y futuro del hombre se está siempre esperando el genio, ¿no? Cada vez que la ciencia se bloquea, se estanca, hay que esperar a alguien que desbloquea todo, ¿no? En cambio, en la tercera era, cada quien o corporativamente es capaz de crear, ¿no? De crear nuevas realidades. Si en la segunda era es importante las estrategias que salen como consecuencias del modelo, ¿no? Tienen que ver con los modelos. En la tercera lo importante es la destinación, ¿no? Y por eso los retos, ¿no? Y vuelvo a los retos de Fermi de la sesión 14, ¿no? Que ya tiene más una orientación hacia la tercera era. Y aquí se trata de crecer, o sea, lo que conviene es crecer. Bien, aporías del Business Model Navigator, ¿no? ¿Cómo no anticipar el futuro? Nuestro lenguaje y categorías mentales son propias de la segunda era. Un saber orientado hacia el pasado, ¿no? Y Polo dice, el agnosticismo científico es la versión mítica del destino, condición necesaria y suficiente para naufragar en el futuro. Bien, la antropología de Polo purifica los términos comunes, por ejemplo, el tiempo, desmitifica la segunda era, ¿no? Porque ya hemos empezado a ver, ¿no? Que las coordenadas, ¿no? La realidad, el espacio y el tiempo
Pues hay que cambiarlos, ¿no? Hay que pensar en lo obvio, el espacio no es isotópico y el tiempo no es isocrónico. Introduce la libertad trascendental, enseña a utilizar la dualidad, etc. Todo esto es bueno tenerlo en cuenta para pensar en serio, si lo que se quiere es anticipar el futuro en vez de ser por el arrollado. Pensar en lo obvio. A posteriori es muy fácil determinar cuáles han sido los errores más graves del siglo XX. Es obvio, es un hecho. Si fuéramos capaces de pensar en lo obvio, encontraríamos algo más. Encontraríamos el origen antropológico de tales errores. Marquides en el año 2000 es un investigador de Harvard, o era de Harvard, o era un profesor, no lo sé. Dice que las empresas no consiguen desarrollar una estrategia rompedora debido a varios factores, ¿no? Por ejemplo, la dependencia excesiva de lo que ha funcionado en el pasado, hábitos y normas empresariales inflexibles, pensamiento pasivo y acrítico, ¿no? Que rechazan la información que contradice la visión actual, y, por ejemplo, también exceso de confianza o arrogancia de los directivos, ¿no? Y algunos más, o sea, ha dado más, pero yo porque tengo prisa no los voy a poner, pero siempre en la misma línea, ¿no? Por eso, si los problemas son personales, ¿por qué poner el acento en los modelos? Si los problemas son personales, ¿por qué no se pone el acento en los retos? Pues con Leonardo Polo se puede. El espacio no es isotópico. El espacio isotópico es una categoría mental, una de las bases de la lógica de la segunda era. Tenemos la región, la nación, la multinación, etc. Es importante descubrir el espacio humano, que más que espacio es ámbito, porque la realidad tiene que ver con el ámbito y no con el espacio. Por ejemplo, nuestra sesión Zoom es un ámbito más que un espacio. Todo ámbito lleva aparejadas las siguientes nociones: la lejanía y la proximidad, la apertura y la oclusión, el encuentro y la ausencia. Y luego este tema, ¿no? El carácter de inexcusabilidad para la vida humana. El hombre es viable en cuanto que trasciende su propia individualidad. Y eso tiene lugar en la forma de ámbito libre. Ámbito es, pues, cuando los hombres quieren encontrarse. Lo que significa, y aquí llega una grande sorpresa para mucha gente, que se trata sobre todo de sincronía temporal. En vez de mercado tenemos followers. Y el espacio aparece como tiempo, ¿no? Y claro, para llegar a esto hace falta ya ampliar la mente. Cuando el espacio es un ámbito, el tiempo no es isocrónico, ¿no? Ahora en nuestra sesión, para algunos es muy temprano en América Latina, para otros es el inicio de la tarde en España, para mí es media tarde, y si hubiera alguien de Asia, para él ya sería tarde, más tarde o ya de noche. El tiempo no es isocrónico. El tiempo isocrónico es una categoría mental, una de las bases de la lógica de la segunda era. El reloj, por ejemplo, la cuarta dimensión de la realidad, ¿no? Por eso el Business Model Navigator supone que lo que han visto funcionar en el pasado se puede aplicar también en el futuro. Por eso dicen que no hay necesidad de reinventar la rueda. Pero claro, en la tercera era, ¿y si la rueda dejase de ser necesaria? Dice que solo unos pocos fenómenos son realmente nuevos. ¿Y si todo el entorno es lo realmente nuevo? Y también dicen, las innovaciones son ligeras variaciones de algo existente. Y digo, bueno, ¿y si empiezan a aparecer metaversos? Lo que sucede es que lo estudiado del pasado es aplicable solo a ese pasado. Anticipar el futuro significa aceptar que el tiempo humano es personal. El futuro puede ser novedad porque la persona es además.
tiene que ver con la no desfuturización y con la desfuturización, y pide una libertad de destinación. Solo así se consigue que el pionero pueda seguir siéndolo después. En la tercera era los pioneros seguirán siendo pocos, pero todos podrán anticipar el futuro si asimilan una antropología correcta. Bien, ayudar a crecer, ¿no? Ampliar con polo. Y yo voy a poner el ejemplo de la unidualidad, que normalmente entendemos como relación entre dos conceptos. Porque el hombre es un ser dual, al conocer tiende a formar unidualidades, como por ejemplo ciencia, tecnología, máquina, hombre y empresario, empleado. Hay tres modos de considerar la unidualidad. Como dialéctica, no, esto ya lo hizo Heráclito, pero luego Hegel, Marx. Como dualismo, no, es propio del método científico y en filosofía del personalismo. Y como dualidad, ¿no? Y aquí, claro, yo ahora no tengo mucho tiempo, pero la diferencia entre el dualismo y la dualidad es que el dualismo no da valoración, es decir, te pone dos conceptos y te los relaciona, no hay dimensión ni real ni ética. La dualidad, en cambio, pone un orden, una jerarquía, dando valor y valor ético. Al principio de la revolución industrial, la relación entre obreros y capitalistas se vivió de modo dialéctico, no la lucha de clases. Era la mentalidad de aquella época, un experimento que falló, que sigue fallando y seguirá fallando. Con el Estado social mejoró algo la situación. La relación pasó a ser dualista, ¿no? Empleados y directivos, ¿no? Ya lo hemos visto otras veces, ¿no? Pues hay Homo sapiens y Homo habilis, ¿no? En la empresa. Y esta es la situación actual. Es la mentalidad actual, vamos. Y en este contexto me parece fundamental asimilar los contenidos de la conferencia del profesor Miguel Alfonso Martínez Echevarría, que dio en las jornadas del 10º aniversario del fallecimiento de Leonardo Polo y que se pueden ver, y si alguien quiere verlas y no sabe cómo, me pide los enlaces y se los doy. Entrando en la tercera era, el experimento probablemente podría fallar, es decir, que este modo de hacer puede no continuarse, precisamente por la competencia de las máquinas inteligentes y por la creación de metaversos. En la tercera era habrá cada vez más Homo sapiens, tiene que haberlo si queremos sobrevivir, pero manteniendo la jerarquía, o sea, no tienen que ser todos partner al mismo nivel por necesidad. Lo que es importante es aprender a dualizar. Y esto es particularmente eficaz cuando se trata de delegar, ¿no? Delegar, el jefe que delega al subordinado. Bien, aquí vemos un panorama de crecimiento antropológico. Pero claro, sin polo yo no veo que la gente pueda crecer. O sea, la gente se dará cuenta de estos después, a posteriori. Pero si queremos anticipar el futuro, necesitamos darnos cuenta antes. Y ya como último ejemplo, la matriz FODA o DAF o SWOT, ¿no? Bueno, es unidual, ¿no? Tenemos una unidualidad interna, una unidualidad externa y la matriz misma es unidual. Frecuentemente se utiliza el análisis SWOT de modo dialéctico, ¿no? Se oponen, ¿no? Fuerzas y debilidades, oportunidades y amenazas, interior y exterior. Y el objetivo es eliminar las debilidades y las amenazas, desarrollar las fuerzas y las oportunidades, maximizar, minimizar la función de objetivo, ¿no? Esto es típico de Operations Research. La orientación principal está puesta en el presente, ¿no? Que es el principio de la contabilidad, ¿no? Y, por ejemplo, consideraciones como
the winner takes it all, o hay negocios que son así, o sea, el primero gana todo. No, lo hemos visto con el tema de las vacunas del COVID, ¿no? Esa carrera para llegar el primero, ¿no? Con lo cual, la tendencia es a concentrarse en el core business, porque hay que ser el primero ahora. O reducir costes, porque es más fácil reducir costes que anticipar el futuro. El reducir costes, echar a la mitad de la empresa se puede hacer en 5 minutos. Quizás no en 5 minutos, pero relativamente rápidamente, ¿no? Y también por eso ha habido en los últimos 30 años muchas compras de empresas, ¿no? Porque es más fácil coger a alguien que ya se ha metido en algo, comprar esa empresa, ¿no? De modo amable o de modo violento, ¿no? Y luego echar a casi todo el mundo o la mitad de la gente, ¿no? Y integrar el know-how, ¿no? En el propio negocio. O incluso vender la misma empresa, la personal, pues porque uno está cansado de pelear con los políticos y con el sistema social y tal y cual, y dice, bueno, yo vendo la empresa por 3 billions y me hago rico y me dedico a las finanzas y ahí ya nadie me molesta. Bien, se puede también realizar el análisis SWOT de modo dualista. El dualismo ya no es dialéctica, sino dualismo. Y el objetivo es encontrar un equilibrio, ¿no? Ya no hay malos y buenos, sino que hay equilibrios, ¿no? Aquí está la lógica del do-des, de la colaboración. Ya no es tanto el presente lo principal, sino el plano inclinado. Y la orientación está hacia el próximo futuro, ¿no? Pues el management by objectives o missions o pues estos. Y bien, encontramos consideraciones como las siguientes, ¿no? Aprovechar sinergias generando una cierta innovación, ¿no? Ver lo mismo con ojos nuevos, que es lo que decía el modelo, que es lo que decían los investigadores de la escuela de St. Gallen. Crear alianzas, ¿no? Por ejemplo, las compañías aéreas ahora están usando el mismo modelo de negocios. Han visto que hay un modelo más moderno que conviene y lo están aplicando, ¿no? Y ahí está el de aprender de los demás, ¿no? Hay dos principios que ahora no voy a enunciar, ¿no? El de la similitud y el de la contradicción, que ayudan a detectar entre esos 55 patterns que decía la escuela de St. Gallen, pues el que es más correcto para el propio negocio, ¿no? Sin embargo, se puede intentar realizar el análisis SWOT de modo dual. Y entonces fuerzas y debilidades se dualizan, oportunidades y amenazas se dualizan, exterior e interior se dualizan. Y el objetivo es sobre todo aplicarlo a las relaciones humanas, porque el hombre es un ser dual. Allí funciona mejor. Más que eliminar dialéctica o buscar sinergias, se trata de crecer, de crear situaciones win-win, donde la debilidad dualizada con la fortaleza generan un manantial de valor. La orientación principal está en una posesión de futuro que no lo desfuturiza. Se trata pues de una libertad unidual, ¿no? Un presente, ¿no? Libertad de origen, y un futuro, libertad de destinación o de identificación. Esto puede parecer utópico en la actualidad porque estamos llegando al futuro con demasiada anticipación, quizás. Y si llegamos con demasiada anticipación no va bien. Se consigue cuando los utilizadores son los que desarrollan el producto, ¿no? Por ejemplo, DeepL para las traducciones, OpenAI para el chat, GPT, Wikipedia y más, ¿no? Bien, entonces ya llegamos al epílogo. Polo nos dice, si los hombres no nos atrevemos a pensar en serio, podemos irnos a pique en un futuro próximo por inercia teórica.
Bien, aprender a pensar en serio es pensar en lo obvio, ¿no? Crecer de modo que podamos asimilar la tercera edad. Con competencia teórica, ¿no? Es desarrollar los retos, tomarlos y desarrollarlos, ¿no? Y atreverse, hay que atreverse, ¿no? Crecer personalmente para ayudar a crecer, ¿no? Bien, esto es lo que se me ocurre en este momento. Gracias. Interesante y retador. Bueno, entonces, yo no sé si tenemos preguntas o no tenemos preguntas. Si no A hay ver, preguntas, pues no pasa Marta nada, ¿eh? tiene la mano levantada. Estaba aplaudiendo y me equivoqué de... Bueno, Ah, gracias por vale, el muy bien. aplauso, Marta, gracias. Sí, Bien, bueno, yo como introducción, por romper el hielo, a mí me salía realmente aplaudirte, Luis, porque ha sido una charla completa, sugerente, actual y a mí me han suscitado muchísimas preguntas, pero bueno, veo también hay manos, voy a dejar que vale, Guillermo, me empecemos. parece que estabas ahí con la mano levantada y Sí, luego ya lo recojo. gracias. ¿Me escuchan bien, Sí, sí, Muy Fernando? sí, bien. muy bien, Guillermo, muy bien. Sí, yo estoy con la mano levantada, pero también aplaudiendo, y más bien gracias, Luis, a todo este grupo, porque lo que has dado, Luis, es realmente, wow, deja para reflexionar. Hay bastantes temas que se abren por todo lado, apuntado como 20 notas ahí. Mira, una que se Pero me lo viene, dejamos grabado, es decir, que se podrá ver el que quiera verlo, el que quiera estudiarlo, y y luego sobre, podemos seguir en diálogo. y sobre todo para ese diálogo, de repente mantenerlo, no sé, en un Google Drive, de ir conversando ida y vuelta, ¿no? Mira, una idea fuerte que se me ocurre en todo esto, que es de base. ¿Tú estás pensando ya armar un tipo chat GPT para específicamente Polo, por tu experiencia y por tu tema Bueno, yo he fuerte en dicho que se tecnología? puede, o sea, yo me he dado cuenta que puedo hacerlo, pero otra cosa si tengo tiempo para hacerlo, porque tengo que hacer otras cosas. Eh, Te hago la tengo, pregunta, tengo un chat GPT con Silvia, por ejemplo, que se llama Revista de Estudios Filosóficos Booleanos. Y fenomenal. luego tenemos otras cosas, o sea, yo estoy en Podium, o sea, yo ahora la semana que viene voy a Pamplona a ver si puedo dar una mano para acabar de desarrollar o al menos mejorar el Podium, ¿no? Porque todavía es difícil para la gente utilizarlo, pero hay que aprender a utilizarlo y tenemos que hacerlo más fácil, ¿no? O al Dejo menos abierto, hacer una guía, al menos hacer una guía para que la gente pueda aprender a usarlo, ¿no? mira, dejo abierto el tema, Luis, para seguirlo conversando, porque hay oportunidades de hacerlo y bueno, no es que tú lo estés haciendo ahí completamente, pero sí esa dirección podría ayudar bastante de tu parte. También, sí. Y lo otro, bueno, una pregunta más ahí envuelta. Este modelo que planteas del SWOT análisis, ya pensando ese cambio de mentalidad de segunda, tercera era, es realmente potente. He visto que se está haciendo, mi experiencia es muy fuerte empresarial, y ese intento se está haciendo al estilo Norteamérica, prueba y error. Van viendo que le falta algo y están haciendo ese algo, porque saben que algo falta, pero no tienen esa orientación, como tú dices, antropológica, pero se está buscando ya, se está buscando Sí, de una sí. manera Ujú. persistente. Por eso nosotros podemos anticipar el futuro, ellos lo conseguirán como pasado. Correcto. Y lo último, me acordé del modelo de la caverna, como que estás planteando un nuevo modelo de la caverna, pero ya con otro nombre, obviamente, ¿no? Para el paso de la segunda a la tercera era. Creo que ese planteamiento estás dando también en esta presentación. Bueno, es posible, sí. Sí. O sea, Bueno, eso para es mí es importante que nos demos cuenta. Si nos damos cuenta, luego no es fácil cambiar y no es fácil, como tú dices, que lo hagamos desde enseguida y rápidamente. Pero lo que está pasando no es una revolución industrial más o una revolución informática más. O sea, lo que llamamos revolución informática es el alba de algo mucho más potente, ¿no?
que es el mundo. Pero bueno, yo es que ahora no tenía tiempo de desarrollarlo, pero si seguimos trabajando el tema, tendré la oportunidad de ilustrar quizás más, con más detalle algunos puntos que también quizás podemos hacerlos juntos, ¿no? Y mi último comentario, porque creo que todos queremos hablar un poquito, tuve la oportunidad en un momento, yo en mi experiencia soy tesorero internacional, y tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de chicos que me buscaron para que los ayude en la parte de criptomonedas, que ellos lo manejaban muy bien, pero querían un poco mi experiencia como organización de su negocio. Para mí fue una experiencia fascinante porque vi se rompe ese límite mental de un tesorero físico Claro, a un mundo de tesorería, pero sin límites, donde puedes hacer lo que tanto te imagines. claro. Entonces, ese quiebre para mí fue algo, wow, sorprendente. Pero ya te dije, o sea, ya he dicho en la charla, es desaferrarse, pero luego se vuelve. Es decir, que al volver se enriquece lo que se conoce. O sea, por ejemplo, el COVID nos ayudó a todos a aprender Zoom, que nos desaferramos de nuestros límites, pero ahora volvemos a la realidad nuestra, pero enriquecidos, ¿no? Es lo que tú nos dices, Guillermo, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que darse cuenta que no son solo casualidades, sino que esto es oportunidades de anticipar el futuro. O sea, lo que estás diciendo es genial. Solo una pregunta en ese tema que dices volver a la realidad anterior, también puede sonar como si ya pasó esa realidad anterior, ¿por qué quieres volver? No, no ha pasado, es que no ha pasado, o sea, la realidad extramental no la abandonas del todo. O sea, nosotros necesitamos, por ejemplo, comer, dormir, Ok, medicinas, ok, ya te aunque entiendo. vivamos en un mundo de criptomonedas. Claro, O sea, tienes yo he que... hablado de volumen. El volumen, pero tiene una superficie. Yo no lo he podido graficar, como dicen en América Latina, decís en América Latina, ¿no? Pero me habría salido así. Tenemos la superficie, que es la segunda era, y luego, pum, aparece el volumen, ¿ok? Pero esa superficie es una de las caras del volumen. Entonces se sube para arriba o se va por dentro, pero se vuelve. Hay que volver siempre, ¿no? Ya. Porque el hombre es una segunda criatura. Esto, bueno, ahora me lío un poco con lo de Polo, pero es una segunda Mm. criatura, o sea, es una criatura con punto de partida, que es el límite mental, del cual se desaferra y vuelve, ¿no? Esto es intrínseco en nosotros. Con lo Muchas cual, gracias. todo lo que venga de nosotros, aunque sea digital, tiene esta lógica, la lógica antropológica que Polo nos descubre. Con lo cual, por eso es importante, en la medida de lo posible, hacer participar a los empresarios según sus capacidades, ¿no? Hacerles participar de todo esto, porque les ayuda a ellos a hacer más y luego ya ellos toman sus decisiones, ¿no? Si no Muchas se quedan gracias. parados en la segunda era, de nada. Silvia, tú tenías una pregunta o tenías la mano Sí, alzada. sí, exacto. Bueno, hola a todos. Bueno, en primer lugar, sí, felicitarte, Luis, porque me pareció fantástica la exposición, muy clara. Y justamente considerando esto, hay algo que repetiste muchas veces y es aquello de pensar en lo obvio, ¿no? Claro, Por supuesto, lo que en este momento me da vuelta en la cabeza es todo, absolutamente todo, lo que acabo de escuchar y es muy propio quizás de lo que todavía no sucede, que lo que quisiera es tener lo que acabas de decir delante mío, tenerlo para poder apropiarlo y que eso se convierta en algo mío, que sea de esa manera, ¿no? Y bueno, es evidentemente eso que acabas de plantear, que uno tiene tiempos, pero sin duda que tener el material va a ayudarnos no solo a acumular archivos, sino a poder detenernos a pensar en lo obvio, porque evidentemente sí es lo obvio lo que acabas de plantear,
pero es lo profundo, ¿no? Bueno, Y es que es eso, esa es la grandeza de lo que nos otorga Polo y el planteamiento de Polo. o sea, lo obvio es el La límite. hondura. Sí, lo obvio es el límite mental, la gente se para ahí. Pensar en lo obvio significa entrar en profundidades, en dimensiones profundas, o sea, ir hacia adentro, que es lo que Claro, estás y entonces, diciendo tú, y eso es más difícil de lo que parece. efectivamente, pero me parece que tanto los retos o los desafíos que planteó Cernin, como todo esto que vos estás planteando y lo que creo que cada uno de los que estamos presentes y algunos que no están presentes y tendrán la posibilidad de escucharte también, se nos empieza a dar vuelta. Y venimos considerando, bueno, no estamos en una situación nueva, sino que esto es una era diferente, que tiene cambios totalmente distintos en los ejes, en la forma de pensar. Y uno de los temas bueno, como sabés, me interesa mucho, es justamente esto que planteabas sobre el Homo habilis y el trabajo, ¿no? El trabajo y cómo futurizar el trabajo, cómo plantearlo, porque justamente ahí me parece que hay una cuestión en la que la persona eh, tenemos que llegar a comprender la hondura de lo que significa el trabajo, porque justamente el trabajo es lo que nos da cuenta de nuestra dignidad y no solo de nuestra dignidad, sino de que puede haber un crecimiento personal a través de ese trabajo, ¿no? Y Muy bien. bueno, evidentemente hay que detenerse en lo obvio, hay que pensar en lo obvio para poder comprender el trabajo de esa máquina habilis y de ese Homo sapiens, y darle más vueltas a eso y en qué va el hombre, el Homo sapiens, va a aplicar y cómo va a enriquecerse, cómo va a crecer y cómo va a generar vínculos, porque justamente el trabajo, digamos, la calidad del trabajo está anclada en los vínculos, en cómo me vinculo. Vale. Eh, Esto ya creo que lo podemos seguir trabajando juntos o no, juntos o no, depende de Sí, cómo no, sí, vaya. sí, 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 Pero sí, sí, seguimos yo creo que trabajándolo tenemos porque lo todos. presente ya lo conoces, eres una experta. Yo te oí esa conferencia en Málaga y ya sé que eres una experta. Pero si queremos entrar en el futuro de la tercera era, allí tenemos que pensar, tenemos que pasar de la superficie al volumen y allí hay demasiadas dimensiones de libertad y tenemos que ir investigando, ¿no? Ahí se abren Sí, muchos sí, sí, espacios de investigación para lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? sí, sí. Y lo que pienso es esta propuesta que acabas de hacer eh, eh, con respecto al análisis FODA o dicho en inglés, desde la perspectiva de las duales, Claro. Por realmente ejemplo esto, ¿no? Por ejemplo esto. son una bomba atómica, me parece. O sea, Por lo ejemplo encuentro esto, como ¿no? una Ahí, bomba, ahí ves donde Polo nos proyecta, ¿no? Nos proyecta hacia un tal cual. futuro que no se Ese es un caso desfuturiza, concreto, ¿no? un ejemplo concreto. Era un ejemplo concreto, es que si me Sí, ponía a describir más cosas no acabábamos, pero yo creo que era claro, importante acabar. pero muchos empresarios, justamente a través de de estos ejemplos concretos en donde mucho del planteamiento antropológico, vos hablabas de la lógica antropológica o si querés, el planteamiento antropológico de don Leonardo hace que se vea como eso, como se vislumbre en su Bueno, es grandeza, que el porque método de enseñar a los empresarios no sería
meterles delante de la antropología trascendental, sino No, hablar de cosas así, ¿no? Hablar del análisis SWOT, sí, hablar de las dualidades, ¿no? Etcétera. O sea, ir recogiendo algunos temas así y hablar de ampliación, o sea, ampliación. O sea, la sí, palabra mágica sí, es ampliar. pensaba, De hecho, la antropología trascendental de Polo empieza con la ampliación de los trascendentales. Pero no vamos a sí. hablar de ampliación de trascendentales, vamos a hablar de otras No, cosas. no, porque no Pero entienden. si cogen la lógica de la ampliación, si cogen la lógica de la dualidad, si cogen que hay que pasar de modelos a retos, si van cogiendo estos principios, se puede crear un programa de formación de empresarios que les Ujú. prepara de algún modo a la era en la que estamos entrando. Sí, sí, sí. Otro de los puntos que me vinieron O a pensar la en lo cabeza fue obvio, ¿no? en lo obvio, pero también cuando Gustavo, creo que es, que hablaba de las finanzas, el entender las finanzas como trabajo en potencia, realmente es totalmente deslumbrante. Te miran Bueno, con eso Cernin había dicho, dinero es trabajo en potencia, ¿verdad, Cernin? trabajo Lo en habías potencia. dicho, ¿no? Sí, sí, es uno de los puntos que aparece. Era uno de los retos, ¿no? Quizás puedes Sí, Sí, comentar, Cernin. bueno, sí, vamos, lo que decís. Bueno, estoy escuchando de momento. Eh, sí, eso que comentaba Silvia del trabajo me parece fundamental, esencial. Y lo que decís de formar a los empresarios, formarnos desde una visión muy abierta y hacia el futuro, ¿no? E mm, el elemento innovador y creador de la persona. Me ha gustado mucho también lo que has apuntado, Luis, de el peso no es en los modelos de negocio, sino en el empresario. El peso es la persona que desarrolla esos modelos de negocio y el resultado no es el beneficio económico, sino el perfeccionamiento de las personas, ¿no? Ese es el principal beneficio o resultado económico de nuestras empresas, tanto de los que participan, de esos homo, como has dicho, ¿no? Homo sapiens, homo habilis, como de los clientes en el producto que se da. Eh, sí, bueno, no sé. También me gustaba un poco lo que has tratado del tiempo, cómo no, ¿no? El tiempo es Bueno, tú ese, yo hablabas diría de que ganar tiempo, ¿no? Eso es muy sí, importante, ¿no? eso, lo que has hablado de la desfuturización, ¿no? De esas empresas quizá se han desfuturizado, ¿no? Un presente que no gana tiempo, que no crea futuro, y no pienso que fuera simplemente una falta de previsión o de cálculo, ¿no? Ahí hay algo más, no sé, hay algo Sí, más. bueno, yo he indicado que había problemas personales, o sea, uno Eso que se es. para, que dice, bueno, nos ha ido bien así, ¿para qué cambiar, no? Por ejemplo. Ujú. Y entonces se crean estructuras que no son flexibles, ¿no? O que se rechazan informaciones que contradicen el presente, ¿no? Porque te van anticipando el futuro, pero tú las descartas porque te has fijado que la estrategia es esa y hay que ir por ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por lo Me cual los venía errores también son más bien humanos, más bien de la persona, ¿no? Me venía la pregunta en este, no en este era de cambio, sino cambio de era, ¿qué es lo que permanece, ¿no? ¿Qué es lo permanente? Porque Polo habla mucho de la naturaleza humana, hay una naturaleza humana perfectible, que es casi, ahora estaba leyendo su política y él viene a decir que la, la garantía de una politeia perfecta es precisamente el cambio de esa política, el que pueda cambiar las normas según sean recogidas por los destinatarios de las leyes, ¿no? Y como todo saber práctico, ¿no? Que no es tanto la economía, la empresa, la política, no son saberes, digamos, teóricos, sino él habla, son contingentes, ¿no? Depende también de cómo se recoge, ¿no? Entonces, bueno, me venía esa pregunta ante este cambio de era en el que está cambiando hasta realmente el concepto de persona, ¿eh? Creo que Claro, tenemos que ampliarnos mucho. Como tú claro. dices, no nos damos cuenta, no es la informática.
tenemos que romper totalmente nuestros esquemas, Sí. dejar seguridades, dejarlo todo por entrar, lo que tú has dicho, pensar en serio, pensar lo obvio. Pensar, para mí lo obvio es pensar la realidad que está aconteciendo, no querer ser otra realidad, No, otra de acuerdo. fantasía, qué empresa debe ser, no. ¿Qué realidad está siendo? Vamos a ponernos a pensar para, no sé, darle sentido, que tú también has dicho, darle sentido a Sí. esa realidad que ya la tenemos delante, los androides, los robots, la inteligencia artificial. ¿Qué está diciendo eso? O sea, el concepto de persona no está dado de una vez para siempre. Muy ¿Cómo, bien. cómo innovaré? Y eso sí, todo tiempo, todo futuro requiere recoger totalmente el pasado. Y en el objeto que nos convoca aquí, el estudio, ¿cómo innovaremos a Apolo desde el conocimiento de su filosofía, pero haciéndola totalmente nueva? En este caso, desarrollando un campo como es el de la empresa. Me ha gustado mucho, Guillermo, también las finanzas, totalmente, ¿no? Realmente hay que entrar ahí, sí, sin las finanzas, eso, bueno, no sé, muchas Muy cosas bien. Muchísimas fascinantes. gracias. Marta, tú tenías una pregunta y luego Graciela. Sí. Pues más que pregunta, Lois, hola a todos, ya sabes, Hola. Lois, soy tu principal fan. No, vale, vale, vale. No, Este, no, va en serio, en buen plan. vale, vale. Más que una pregunta, es como dar tema a la reflexión, porque para mí pensar en lo obvio, enseguida me viene en la actitud de María, que conservaba y guardaba todas estas cosas en su corazón Sí, y que dándole vueltas a lo cotidiano, a lo sencillo, es como llegaba a elevarse a esa realidad que finalmente es nuestra meta. sí. Yo creo que esto es así y tiene que ver con la sabiduría, porque antes hemos hablado de profundizar, ¿no? Ujú. Pero profundidad no en el sentido de leer las cosas 5 veces, sino en el sentido de, he dicho, una superficie que se convierte en un volumen, ¿no? Con lo cual, la superficie es lo que tú dices, Marta, que es lo cotidiano, ¿no? Que al que le das vuelta. Pero si tú consigues ser sabio, o sea, desarrollar ese hábito innato de sabiduría, ¿no? Como la Virgen María, que, o sea, piensa que la Virgen María es trono de la sabiduría, ¿eh? O sea, es fundamental esto. Entonces, entonces allí de repente lo obvio, que es el límite mental, esa superficie pensada con sabiduría o desarrollando sabiduría, se lleva a un nivel más profundo, ¿no? Por otra parte, bueno, me quedé con una frase de Cernín. ¿Cómo es? ¿Cernín o Cernin? Cernin. Para ustedes, Cernin, Cernin. Cernin. De Cernin, que decía, el concepto del hombre no está fijo. Es que pienso que perdón, de persona. Pienso que la persona es un misterio, no es un concepto. Bueno, y es creciente, ¿eh? Y, exacto, precisamente, y es creciente. Y finalmente, pues me vino también que la doble dimensión que tiran hacia el futuro, que no es desfuturizable en la persona, es el amor y el trabajo. Sí, entonces las máquinas son herramientas y lo importante es qué uso le vas a dar a estas herramientas. Bueno, es la dualización, o sea, hay que aprender a dualizar. Pues la Ajá, gente está dualizando al revés, o sea, está utilizando los hombres como instrumentos de las máquinas, pero hay que aprender a dualizar, es decir, poner a las máquinas al servicio de los hombres, ¿no? Como dices tú, Marta. ujú.
Ya, entonces ya la inteligencia artificial hace miedo cuando el hombre está al servicio de la máquina, porque entonces acaba destruido, ¿no? Pero si es la inteligencia artificial la que está al servicio del hombre, no tiene que dar miedo. Entonces, la importancia de la dualidad con respecto al dualismo es que la dualidad tiene dentro inscrito el valor ético. Es decir, que el nivel superior da sentido. Entonces, si el nivel superior es la persona, la inteligencia artificial no se puede usar contra la persona, ¿no? O sea, si se dualiza, sale bien. Pero si se hace un dualismo, se ponen al mismo nivel. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que hacer un sistema jurídico para determinar lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? Que es lo que ahora los políticos quieren hacer, ¿no? Regular lo que ellos no conocen, que es la inteligencia artificial, ¿no? Pues porque por presión política tienen que hacer algo, porque si no hacen nada les van a acusar de perezosos y no les van a reelegir. Con lo cual ahora empieza a haber una especie de ansia regulatoria, ¿no? De una cosa que todavía no existe en parte y en parte no conocen, ¿no? Y eso es porque no saben dualizar, o sea, porque continúan a pensar en la lógica de la segunda era, que es la lógica dualista, ¿no? De finales de la segunda era, ¿no? Estamos todavía en esa lógica. Pero si queremos anticipar el futuro, tenemos que aprender a dualizar. Bueno, Marta, seguiremos. Es que hay más preguntas y el tiempo se va a acabar, ¿no? Graciela, perdona, te hemos hecho esperar mucho. No, no, muy Pero interesada escuchando. felicidades por tu tesis, a ver que salga bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, Luis, la verdad que tu conferencia es un concentrado de temas, es un néctar donde convergen o se abren también, mejor dicho, muchos temas, ¿no? Claro, claro. Entonces, verdaderamente coincido con lo que alguien dijo, esto hay que volverlo, Silvia, a detenerse, a mirarlo y a poder quizás tomar el tema en el que uno se sienta más identificado o en el que esté trabajando, porque no se pueden tomar todos los temas. Bueno, hay que ampliar cada uno como puede, ¿no? O sea, es Exactamente. personal, la ampliación es Esto personal. es interesante porque abre distintas ramas, ¿no? Bueno, yo tengo acá una cuestión marcada. Vos decías que en la tercera era significa la ampliación del lenguaje, ¿no? La alfabetización, una nueva alfabetización, es decir, el tema del lenguaje. Y también hablabas posteriormente, y aquí me quiero detener, de la transformación, o no dijiste transformación, pero el cambio, sí, el cambio entre la noción de lugar y la noción de ámbito. Para mí el tema de la noción de ámbito y la esencialización de la realidad. Es decir, la realidad como ámbito, no como lugar. Entonces, si hablamos del ámbito y de la esencialización, obviamente, que constituye el conformar un ámbito, estamos hablando de la posibilidad de, digamos, de introducir en esa dualidad que vos manifiestas antropológica, de introducir efectivamente a la persona, porque el ámbito es un área, es una realidad, mejor dicho, personal, porque se constituye en base a vinculaciones y también en base a relaciones. No, Relaciones, claro, no, vinculación. Es decir, claro, nosotros somos un pero ámbito porque tenemos un vinculaciones. interés común. No, pero tenemos también un modo vincular. Entonces, no solamente hay un interés común, que sería el ámbito, y sería así, el Bueno, nivel, mejor tú dicho, vas más de la lejos y razón. tienes razón. Tú vas más ¿Cómo? lejos y vas más lejos que lo que he dicho yo. Es Bueno, más me lo profundo y suscita. tienes razón. Y es muy importante la noción de ámbito, porque precisamente allí converge la posibilidad de trascender la lógica de la cosa, para pasar a Claro. pensar en la lógica de las personas y que esa dualidad que se plantea como el reto de esta altura histórica, al final y en su origen,
converge en esto que también es una realidad. El ámbito es una realidad de vinculaciones. Claro, Con las máquinas, también, obviamente, entablamos vinculaciones o no, o relaciones que pueden ser simétricas o asimétricas. O la máquina me domina o yo domino a la máquina, pero no deja de ser una relación de dominio en el que finalmente, y como diría Apolo, prevalece el principio del resultado o la claro, causalidad, y claro. no la posibilidad de la innovación, la creatividad que surge precisamente de la libertad que da lugar a un modo peculiar de relación con la realidad, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que yo no, bueno, no me manejo en el ámbito de los empresarios, pero he tenido que de alguna manera lidiar, vamos a decir, con temas de finanzas y ámbitos económicos sociales, con un ámbito, mejor dicho, no ámbitos, un ámbito. Y uno ve que formar, me parece, pienso yo, ¿no? Que en este proyecto de formar empresarios o crear un ámbito justamente donde se puedan discutir con los empresarios, ¿qué significa crear ese ámbito? Instalar la noción de persona y el protagonismo, el reto de real, no teórico ni con un lenguaje No, utópico. el tema es eso, ¿no? Que no nos quedemos en teoría, ¿no? Por Por eso, eso decía Silvia que ahora se ha ido. O también alguien más lo decía, quizás Guillermo, que el tema de enseñar a los empresarios cosas concretas donde ellos pueden crecer, ¿no? Por ejemplo, la dualidad, o sea, enseñarles a dualizar, o sea, ver la diferencia entre dualismo y dualidad, ¿no? sí. Y entonces lo que tú dices, enseñar la distinción entre relación y ámbito, ¿no? No, la distinción Porque entre entonces relación, aparece la perdón, persona, claro, la distinción entre relación y vinculación. perdón, entre relación y Y vinculación. vinculación. Y también, eh, así como enseñar algo concreto como es la dualidad, enseñar algo concreto como es esencializar. Porque ahí está la distinción persona-esencia, ¿no? Es decir, ¿qué significa el ámbito como vos decías? Bueno, esto, que la vinculación en el ámbito es la dimensión esencial de la persona, ¿no? Efectivamente lo es. Pero entonces también enseñar, bueno, digo yo, ¿no? Hombre, la distinción entre persona y esencia, porque ahí Sí, hay una clave pero para yo también, creo que va bien. Lo bueno, podemos hay seguir que hablando más pensarlo. adelante. O sea, a mí me parece Sí, muy bien, porque no, es una idea, hay que llegar a eso. hay que llegar Pero, por pasos. pero ya seguiremos. Es que también está Gonzalo Prieto que tiene una pregunta Ah, y ya hasta poco a aquí poco nomás. nos queda. Pero yo te agradezco lo que has dicho, Graciela, porque sí, porque lo que has dicho es una aportación a lo que yo he dicho. Y lo seguiremos pensando y hablaremos más Sí, adelante claro. de ello. Bien, Gonzalo, tú tenías una pregunta Sí, o un comentario sí, o... más un comentario, más un comentario. Respecto a lo que es la empresa y orientado a la formación pues, de los directivos, solamente quería hacer un comentario. Me parece que habría que primero ayudarlos a distinguir el interior de la empresa, ¿no? Lo que es el empresario, el directivo y el dirigido, pero no como personas, sino como funciones, porque son funciones distintas, son personas muchas veces distintas. El empresario algunas veces está dentro, otras veces está afuera. Entonces, esa distinción, les soy honesto, que por el lado de la empresa no se entiende. Y lo otro que tampoco se entiende por el lado de la empresa es distinguir netamente digamos, estas tres funciones que hay dentro de la empresa y distinguirlos de los recursos, ¿no? O sea, una cosa es la persona, ¿no? En la función que cumpla, y otra cosa es la maquinaria, la infraestructura, todo aquel recurso, ¿no? Y la otra distinción que siempre se pierde es que en la interacción de la empresa, digamos, con el entorno, o sea, con otras empresas, con el medio en el que opera,
siempre se dan tres, o sea, los resultados se dan en tres niveles, ¿no? Usualmente todos estamos enfocados en las interacciones, gané más, gané menos, ¿no? Pero los otros dos niveles es los resultados que se dan con el que interacciona la empresa, o sea, el entorno, sea otra empresa, y digamos los resultados al interior de la empresa, ¿no? Y ahí es donde yo más o menos veo la lógica que le das a lo que es el crecimiento, la ampliación, ¿no? Solamente se puede ver ampliación en la persona. Entonces, hablamos de empresa, directivo, dirigidos. Entonces, cuando una empresa interacciona con otra empresa, cuando está haciendo negocios, ¿no? Se debe tener esa distinción neta, ¿no? ¿Qué le aporto? La interacción propiamente tiene que distinguirse de las variaciones que hay en la otra empresa, que son los aprendizajes o la ampliación o el crecimiento, y el aporte que hay al interior de la propia empresa, ¿no? Porque finalmente, cuando uno solamente está enfocado en las interacciones, se pierde lo más importante, que es el aspecto humano, ¿no? Entonces, la idea es el empresario, digamos, cuando yo coordino, converso con colegas que hacen actividades similares a las que yo hago, siempre uno nota que cuando hace sus proyecciones, cuando plantea sus metas, sus planes de corto plazo, de largo plazo, hemos salido de una pandemia, plantean sus dificultades para salir de la pandemia, siempre están pensando solamente en los resultados materiales, o sea, el primer nivel de los resultados, que es la interacción. Entonces, está fuera de su mapa, ¿no? Los resultados internos de la propia empresa, y cuando alguna vez llegan a esos resultados internos, están pensando erróneamente cómo se incrementa mi capital, cómo se incrementa mi infraestructura, ¿no? Porque no está la persona dentro del mapa del empresario, ¿no? Entonces ahí me parece que al interior de la empresa, si yo le ayudo a un empresario a decirle, oye, ¿sabes? En tu empresa hay personas y hay recursos, ¿no? Y dentro de las personas hay tres niveles de funciones, con motivaciones distintas, con intereses distintas, que tienes que alinear a los fines de la empresa, ¿no? Respetando los fines propios de cada uno, ¿no? Entonces, para mí, de lo que he leído a Leonardo Polo, y también me ayudó Pérez López, la palabra mágica para mí es, digamos, distinción, porque uno tiene que empezar a distinguir, ¿no? En una misma realidad, distintos aspectos de la realidad, y después de eso, lo que bien has dicho, la ampliación, porque el hombre, pues, si uno se pone a pensar que el hombre tiene una vida, el tiempo pasa a ser una variable restrictiva, o sea, un dato más, ¿no? Una variable restrictiva que la utilizo, pues, como un recurso más, ¿no? Bueno, ese era básicamente Pues muchísimas gracias, complementas lo que yo he dicho. Bueno, ahora nos queda poco tiempo. Yo habría querido decirte algo, pero es que hay Milagros que quiere también decir algo. Como lo tuviera un comentario, pues está grabado y lo tenemos y ya lo iremos estudiando y quizás tendremos la Gracias. oportunidad de seguir hablando. Gracias, Gonzalo, por tu comentario. Milagros. Gracias, Luis. Bueno, realmente lo que nos has dicho cuadra casi, yo he visto reflejada parte, al menos en la última parte del trabajo que yo hago, ¿no? Yo el trabajo que hago, y es quizás mi acercamiento más desde el punto de vista práctico, ¿no? Y puedo querer decirte que para mí lo que presentas es una clara orientación al próximo futuro, ¿no? Y que sí estamos en ese punto de quiebre, o sea, no creo que estamos muy adelantados, ¿no? O sea, como yo lo miro, no creo que está muy adelantado, sino que justo en el punto de quiebre exacto donde se podría aportar con generación de conocimiento, digamos, instrumentalizado, ¿no? Porque para poderlo ver en el mundo del día a día tiene que ser instrumentalizado, ¿no? Si no, no lo vamos a poder traducir. Y yo lo veo en el trabajo, en el sentido más en los proyectos de lo que vendría a ser lo que yo llamo desarrollo sostenible, ¿no? Porque la orientación más se hace hacia lo que es el futuro, ¿no? Cómo voy hacia lo que es ya la formación de alianzas, la formación de sinergias,
el trabajar en temas de cómo crecer, ¿no? Cómo crecer no individualmente, sino con ese entorno. Todas esas relaciones que han planteado ya se empieza a trabajar en el ámbito de ese tipo de proyectos. Y creo que un tema que resultaría instrumentalizable, digamos, en un corto plazo por ser algo que se demanda, es lo que has planteado como gestión de ámbitos. Yo lo vería que ya es sacar a un empresario de, digamos, de mirarse su ombligo, lo que yo diría, ¿no? Sí, Mirarse sí, su sí. ombligo, sino gestionar los diferentes ámbitos que puede tener, porque si va a tener una especie de diferentes capas de realidades, ¿no? Digamos, diferentes capas de realidades en las cuales va a estar presente, ya sea pegado en la superficie, como dices, o en el volumen, que va a tener diferentes, digamos, nivelcitos, estaríamos viviendo la posibilidad de gestionar esos diferentes ámbitos, lo cual le demandaría a un empresario tener esa total claridad de que tendría que estar Bueno, gestionando tienen que ello, ¿no? crecer, ¿no? Tenemos que crecer. Oye, Bueno, eso, el tema ¿dónde sería cómo trabajas? instrumentalizamos eso. ¿Dónde trabajas tú? O sea, ¿qué haces como trabajo? Yo tengo una empresa como consultora y una empresa independiente, individual. Trabajo en todo lo que son proyectos de desarrollo, más trabajando con el tema de agua, recursos hídricos, gestión de comunidades, ayudo a las empresas a Bueno, no, relacionarse es con su que hablabas territorio de y ello, esto ¿no? y quería entender. Bueno, sí, mira, ya lo he dicho a Gonzalo y un poco a otros. Agradezco tu aportación. Seguiremos si Dios quiere. En tanto está grabado, podemos pensarlo y ya miras. Si quieres, podemos seguir hablando en el chat o así, ¿no? O sea, podemos continuar. Pero lo que dices, pues sí, o sea, lo que dices, sí. Claro, yo lo del futuro, tú dices que ya es inmediato, porque claro, tú vives con gente, o sea, tú te mueves en un ambiente quizás donde esto ya es así. Hay otros ambientes de empresas más consolidadas donde hay como un retraso, ¿no? Porque si tú tienes una empresa más consolidada, allí hay es un poco un paquidermo, ¿no? Necesita un poco más de tiempo para acelerarse y Para entrar, animarlos a para hacer. llegar, ¿no? En cambio, tu ambiente es un ambiente muy ágil, muy flexible y muy sensible, con lo cual yo creo que también se te da más fácil. Bueno, yo agradezco a todos porque es que ya es la hora de acabar. Os agradezco la presencia, los comentarios que han sido muy ricos. Yo no sé si Cernin quiere acabar la sesión. Bueno, quizá una palabrita de Genara que ha estado ahí escuchando pacientemente. Bueno, solo animarles a todos. Milagros es profesora del PAD, nos ayuda Muy bien. con algunas clases. Ella sabe la ilusión que tenemos con la formación de ese ámbito que estamos diciendo. Y también Gonzalo se metió con toda la teoría del conocimiento de Polo, en ese momento con los 4 tomos. Se apareció un día en clase del doctoral con los 4 tomos y pretendía explicarles a los empresarios los 4 tomos de la teoría del conocimiento y solo, como tenemos poco tiempo, un dato bonito es que en esa línea, aquí en la Universidad de Piura, estamos con un proyecto de inteligencia artificial con un profesor de ingeniería que se ha dedicado a ese campo y estamos apoyándonos en la teoría del conocimiento de Leonardo Polo para identificar qué operaciones puede hacer la inteligencia artificial y cuáles no. Es decir, todos los procesos mentales que se pueden replicar y cuáles no. Para empezar por algo, es decir, que para poder
digamos, esa diferenciación es para no dejarse atrapar. Sí. Y por un lado, en el learning o en el campo académico, y también con proyección a ingresar al mundo del trabajo, también ayudándoles a hacer esa diferenciación que es muy básica, pero que puede contribuir a que no se llegue a lo que decía don Leonardo del aprendiz de brujo, ¿no? El aprendiz de brujo, el famoso, ¿no? Corto, porque está en Disney, ¿no? Del aprendiz de brujo. Sí. Y eso, bueno, ya no sigo porque si no ya es la hora, pero agradecerte mucho, Luis, por tu conferencia tan, digamos así, retadora. Yo solo estoy trabajando el tema de la cibernética, como ya di una sesión en este programa de Empresa Poliana de cibernética desde hace 3 años. Estoy trabajando el tema y me parece que eso tiene que ver mucho con no solamente el acto vital de la esencia o lo que decía nuestra querida Graciela de la esencialización del ser humano y del universo, sino también tiene que ver con la joya de la corona en el pensamiento de Polo, que es el acto de ser personal. Entonces yo te agradezco mucho a ti por la exposición y a todos los demás por sus comentarios que son tan interesantes. Y yo solamente terminar diciendo, hay que compartir esto. Lo dije en algún momento, tendremos que prepararnos para ofrecer a los empresarios y también al mundo académico digamos, un planteamiento bastante integrador, ya sea en el formato que fuera, diplomado, maestría o simplemente como seminarios, pero me parece que hay que difundirlo de una manera básica, o sea, es digamos así, un planteamiento sistemático muy elemental, pero a partir de ahí viene justo la cibernética, es decir, ahí viene la retroalimentación, de esa superficie se va a un volumen y de ahí se vuelve y se regresa. Sí. Muchas gracias. Perdón porque me pasé del tiempo. No, nos habíamos ya pasado antes y es muy útil, o sea, es un valor añadido tu intervención. Yo agradezco a todos realmente y pido perdón que no he podido entrar en los comentarios de Gonzalo, de Milagros. Me hubiera gustado entrar en una conversación porque decían cosas muy importantes, ¿no? Pero se nos ha ido el tiempo y solo para decir que dentro de unos minutos tengo que dirigir una sesión del grupo de pedagogía de Polo. Con lo cual me Pues tengo muchas que gracias, preparar. Luis, y gracias a todos. Vale, que os vaya bien. Gracias, Hasta pronto. gracias. Seguimos. Chao. Hasta Ahí luego, nos vemos. adiós. Adiós.